Conocemos entonces el panorama internacional de noticias, como siempre, con el reporte completo de nuestra compañera Alejandra Martínez. Por favor, adelante. Gracias, William. Iniciamos. El británico-estadounidense Angus Deaton fue galardonado hoy con el Nobel de Economía por sus estudios sobre consumo y pobreza, que pusieron el foco en el consumo concreto de los hogares y no en las grandes magnitudes. Según la institución, las investigaciones de Deaton sobre consumo y pobreza pusieron en relieve la relación entre las opciones individuales y sus efectos en el conjunto de la economía y han contribuido a transformar la macroeconomía, la microeconomía y la economía del desarrollo. Deaton, de 69 años y oriundo de Escocia, ejerce desde 1993 como profesor de Economía y Asuntos Internacionales de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Tras recibir el premio, el economista reiteró que la pobreza disminuyó en los últimos 20 a 30 años y reafirmó su convicción de que seguirá retrocediendo. Admitió, sin embargo, que aún falta mucho por hacer, dada la existencia de 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza, según estadísticas del Banco Mundial. La policía británica abandonó esta mañana la vigilancia constante de los alrededores de la embajada ecuatoriana en Londres, aunque mantiene su intención de detener a Julian Assange si la abandona. Desde 2012, la embajada de Ecuador en Londres ha sido el refugio del fundador de Wikileaks, Julian Assange. Es reclamado por la justicia sueca por ser sospechoso de varios delitos sexuales. Sin embargo, el australiano teme que una vez en Suecia sea extraditado a Estados Unidos por la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno estadounidense. Inesperadamente, la policía británica abandonó este lunes la vigilancia constante de los alrededores de la embajada ecuatoriana. Argumenta que ha pasado un tiempo significativo y que no parece existir una resolución legal o diplomática cercana sobre el caso. Pero dejó claro que aunque la presencia física policial fue retirada, aún mantienen su intención de detenerlo si abandona el recinto. Hoy aumentaron los enfrentamientos entre palestinos y fuerzas de seguridad en Jerusalén, donde además 2 jóvenes fueron apuñalados, además otros 2 policías que se encontraban en ese lugar. Una nueva serie de agresiones con arma blanca en Jerusalén dejó este lunes 2 jóvenes atacantes muertos y una mujer herida por disparos tras apuñalar a policías y a jóvenes judíos. Estos ataques elevan a 18 el número de agresiones de este tipo contra israelíes y judíos desde el 3 de octubre, en medio de una escalada de violencia. En los últimos meses aumentaron los enfrentamientos y disturbios entre palestinos y fuerzas de seguridad israelíes. Este lunes, el ministro de Exteriores palestino consideró prematuro calificar esta oleada de violencia de intifada y criticó al presidente israelí Benjamin Netanyahu, a quien acusó de contribuir a la escalada al permitir que un creciente número de judíos acceda a la explanada de las mezquitas. Lo que está haciendo para empeorar la situación en el tercer lugar santo para los musulmanes es convertir un conflicto político en un conflicto religioso. Cuando lo convierte en un problema religioso, entonces es difícil de contener y controlar. La frustración palestina es creciente después de años de expectativas incumplidas para lograr un Estado propio y la persistente ocupación israelí de sus territorios. Una reciente encuesta reveló que la mayoría de los palestinos está a favor de un regreso de la rebelión armada en ausencia de negociaciones de paz. El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que en las últimas 24 horas bombardearon un total de 53 objetivos en Siria, en una campaña militar que aseguran tiene como fin combatir al grupo Estado Islámico. Según detallaron, destruyeron puestos de mando terroristas, posiciones de defensa, campos de entrenamiento y depósitos de munición, dañando el suministro de armas del grupo Estado Islámico. Este lunes, Moscú expresó además su intención de trabajar con el Ejército de Liberación Sirio, la oposición respaldada por Occidente, para así hallar una solución al conflicto en Siria. No obstante, la Unión Europea ha solicitado a Rusia que detenga inmediatamente los ataques contra lo que llama grupos rebeldes sirios moderados, añadiendo que una paz duradera será imposible bajo el liderazgo del presidente Bashar al-Assad. La jefa de la diplomacia europea declaró al llegar a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo que la intervención rusa en Siria, que respalda al régimen del presidente Bashar al-Assad, cambia definitivamente las reglas del juego.
Las reglas del juego en Siria han cambiado desde la entrada de Rusia en el conflicto. Así lo estimó este lunes la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, a su llegada a una reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo. Cambia las reglas del juego. Tiene algunos elementos preocupantes que discutiremos, en particular en lo que se refiere a la violación del espacio aéreo de Turquía. Como siempre digo, y creo que eso va a tratarse hoy, las intervenciones contra el Grupo Estado Islámico tienen que ser claramente contra el Grupo Estado Islámico y otros grupos terroristas definidos por la ONU. En Luxemburgo, los ministros discutieron sobre si la solución al conflicto en Siria pasa por una negociación en la que el régimen de Bashar al-Assad esté o no representado en la mesa de diálogo. Francia se opone totalmente a dialogar con Assad, pero Gran Bretaña, sin embargo, considera que se puede ser flexible en la partida del gobernante. El borrador de conclusiones de la reunión expresa el llamado de los ministros a una transición inclusiva y pacífica, pero no precisa si debe ser con o sin Assad. Lo que sí concluye el documento es que los ministros estiman que no puede haber una paz duradera en Siria con el liderazgo actual. El primer ministro turco afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico es el principal sospechoso de un sangriento atentado del sábado en Ankara. Hoy decenas de turcos homenajearon a 97 personas que fallecieron en el ataque. El lugar del doble atentado suicida que provocó la muerte de 97 personas este sábado en Ankara fue zona de homenaje este lunes. Se trata del peor ataque en la historia de Turquía. Sucedió este sábado cuando miles de militantes provenientes de todo el país se preparaban para manifestar a favor de la paz. El atentado aún no ha sido reivindicado, pero este lunes el primer ministro turco afirmó que el grupo yihadista Estado Islámico es el principal sospechoso. El ataque reavivó la indignación contra el presidente islamo-conservador Recep Tayyip Erdogan y su gobierno, acusados por el principal partido procurdo del país de no haber garantizado la seguridad de la manifestación. Así finalizamos con este bloque de noticias, pero nosotros seguimos trabajando para mantenerlo usted informado del acontecer mundial. Gracias, Alejandra. Vamos a ir a la pausa comercial. En instantes regresamos con información que se genera en la torre de tribunales, específicamente con el caso de defraudación aduanera, conocido como La Línea. Ya volvemos.